El dólar vuelve a caer y se muestra titubeante y los metales preciosos parecen listos para tocar nuevos máximos. ¿Qué puede pasar con las principales materias primas en los próximos días? Lo veremos hoy, jueves 14 de agosto de 2025. Mi nombre es Adrián Acuaro y esto es Pulso de Mercado. Antes de continuar con nuestro análisis, te recordamos como siempre que nuestros videos son de carácter meramente educativo y que ganancias pasadas no garantizan ganancias futuras. Una serie amplia de factores está generando una caída masiva del dólar en prácticamente todos los frentes. Hay, digamos, elementos políticos que están generando este movimiento, pese a que los informes macroeconómicos de Estados Unidos por ahora no parecen acompañar esta caída del billete, sobre todo lo conocido hasta ahora, esta semana, en materia de inflación. Pero vayamos por partes. Por un lado, tenemos al euro, entrando en el mercado de monedas, por supuesto, por un instante, que apunta nuevamente a sus máximos del año, máximos que además no tocaba desde septiembre de 2021 en 1,1830. En tanto, la libra esterlina acompaña este movimiento, estuvo ahí cerquita de 1,38 y ya entrando en activos más seguros como el yen y el franco suizo. El yen, bueno, todavía algo débil por una política monetaria del Banco de Japón algo poco clara, digamos, en algunos aspectos, pero el franco suizo sí en máximos de 14 años, de los cuales ahora mismo se está alejando unos puntos. Pero esta caída del billete ante las principales monedas también se manifiesta ante las materias primas, sobre todo en las que tienen que ver con activos seguros, el oro, la plata, el platino, que estos últimos dos son siempre vinculados a la producción, pero que en este caso también están actuando como activos de refugio para los inversores. ¿Cuáles son los motivos principales que lleva a esta caída del dólar? Bueno, en principio hay una suerte de intromisión del poder político en independencia de la Fed. Hay que acotar que la Fed mantiene una tasa de interés en el 4,5% desde prácticamente todo este año y venía de tener una tasa en el 5,5% en julio de 2023, que fue la última vez que aumentó esta tasa, pero a partir de ahí no tuvo recortes importantes y la asunción de Donald Trump generó todo tipo de especulaciones en este sentido. El presidente Powell, el presidente de la Fed, está bajo presión desde que asumió Trump. Trump no se cansa de pedirle, de exigirle, a veces de buenas maneras y otras no tanto, que baje la tasa de interés en varios puntos porcentuales. Todo esto está generando una suerte de erosión en la Fed, dado que ya se comienza a descontar en los mercados que va a haber un recorte de tasa cuyo tenor todavía no se conoce, pero que se especula puede ser de medio punto porcentual, es decir, el 4,5% actual al 4% que podría quedar en el mes de septiembre. A estas presiones se sumaron unas declaraciones del secretario del Tesoro en las últimas horas, del señor Scott Bessent, que prácticamente exigió un recorte de tasa el mes próximo y además que la tasa quede prácticamente en el 2,5% a fin de año o apenas iniciado 2026. Esto no condice con los datos de inflación que se han conocido del mes de julio en Estados Unidos, que se conocieron este martes, el jueves justamente posterior a esta presentación. Tenemos los datos de inflación mayorista, pero los que más pesan son los datos de inflación minorista y en este sentido la inflación está muy lejos de alcanzar los objetivos de la Fed, que es del 2% anual, está rondando en distintas mediciones el 3%. Esto, en otros términos, no dejaría que la Fed siga o comience a recortar la tasa como se le viene exigiendo, pero aparentemente el poder político puede más y ya son varios los funcionarios que están hablando de un recorte importante en el mes de septiembre. Todo esto está generando esta caída del billete en prácticamente todos los frentes, que de todas maneras al gobierno de Estados Unidos le viene bastante bien, porque por supuesto esto mejora su posición ante las exportaciones. Por otro lado, la cuestión de los aranceles, las cuales
se están hablando poco estos últimos días, pero hubo acuerdos de última hora con varios países y quedan algunas cuestiones pendientes como el acuerdo con China, un acuerdo que se vencía el día 12 de agosto, esto fue esta misma semana, y que fue postergado por 90 días porque si no se aprueba un nuevo acuerdo o no se firma un nuevo acuerdo ya sustentable y perdurable en el tiempo, volverían esos aranceles algo alocados de 3 cifras que supieron tener ambos países en los últimos meses. Aranceles de 140-150% sobre algunos productos que por supuesto tornan inviable el comercio internacional y que ponen en jaque a todo el comercio global por son justamente las dos potencias más importantes del mundo. Pero, por otro lado, y a favor de lo que puede ser para el futuro el dólar, tenemos una cumbre que mañana viernes van a sostener el presidente Trump y el líder de Rusia, el señor Putin, en Alaska, buscando poner un final al conflicto que enfrenta justamente a Rusia con Ucrania desde febrero de 2022. Todavía está muy en preparación este acuerdo, dado que el líder de Ucrania, señor Zelensky, se niega a ceder parte de su territorio para justamente firmar este acuerdo de paz. Habrá que ver a qué tipo de acuerdo llegan ambos países. Esta presunción de que puede haber un acuerdo está empujando a la baja a los activos vinculados a la energía, que son el petróleo y el gas natural. El gas que se mantiene en mínimos de varios meses y el petróleo que también se ubica en mínimos importantes y apuntando a la baja para los próximos días. Habrá que ver si hay algún tipo de acuerdo. Si lo hubiera, habría una oferta adicional por parte de Europa del Este que hoy actualmente no existe y que de alguna forma equilibraría los precios. Ya entrando en materia justamente y hablando del petróleo, bueno, tenemos en la zona de $62 en los futuros de West Texas, justamente apuntando en dirección bajista, lejos por supuesto de los mínimos que tocó hace meses en $55, hablamos por supuesto de los futuros de West Texas, pero sin una posibilidad de crecimiento inmediata. Claro, todo esto está a expensas de la cumbre del día viernes, porque si hubiera algún tipo de acuerdo podría haber también una baja adicional en la materia prima, y si no hay acuerdo, bueno, otra vez podría dispararse a la zona de $68-70, inclusive sin demasiadas dificultades. Es viernes, el día del acuerdo, hay que ver a qué hora se termina esta cumbre y qué tipo de comunicado se brinda, porque a partir de ahí, no solamente mañana viernes, sino también a partir de la semana próxima podría haber novedades en este sentido. Los inventarios de petróleo sin demasiadas novedades no han ofrecido demasiados cambios en las últimas horas en Estados Unidos, que se conocen todos los días miércoles, y sigue apuntando a la baja. En principio tiene un soporte en la zona, como lo vemos luego técnicamente, en la zona de $60 y más abajo en 58, ya $55 parece mucho para que caiga en los próximos tiempos, y al alza, bueno, tiene todo para ganar, por encima de los $65 ya apuntaría a los 70 y por encima de ese nivel a $72. La OPEP mantiene un ojo muy atento ahí en esta cuestión, porque lógicamente lo que busca es tener un precio equilibrado por encima de los 75, diríamos $80, y no lo está consiguiendo pese a los esfuerzos que ha hecho en meses anteriores. Hay que acotar que bueno, ahora ya normalizó su producción, pero por supuesto lo que está interesada es que tenga un precio mucho más estable y por encima de los niveles actuales. En este caso en particular y esta semana en particular, todo va a depender de lo que suceda en esta cumbre mencionada antes. Técnicamente, los futuros de West Texas, hablamos por supuesto del petróleo, cotizan a $62,92 y una tendencia bajista de gráfico diario con un primer soporte en la zona de 60,10 mínimo del día 30 de mayo, luego 57,55 y 55,25 los mínimos del año que tocó el día 9 de abril. En dirección alcista, 65,25, 68,40 y 71,10 máximos del día 30 de julio. Los indicadores mantienen señales bajistas muy marcadas, una demanda del 36%, momento que se mantiene por debajo de su línea media, un estocástico ya agotado en su instancia inferior, medido con FIBO invertido. Un probable alcance de este movimiento bajista tiene un soporte en la zona de
61,53, un 161,8% del alza, 65,17, 71,07, que fue el máximo del mes anterior, y justamente ahí podría detenerse y comenzar un ligero ciclo alcista de cara a la próxima semana. La onza de oro viene acompañando la caída del dólar ante las monedas principales y cotiza actualmente a 3.355 dólares. Parecía que se volaba, la semana pasada había superado los 3.400 dólares, pero volvió sobre sus pasos, un poco también acompañando una ligera caída que tuvo el euro, que es la moneda insignia del mercado de divisas, también la libra y también el yen, pero nuevamente ahora está apuntando al alza. Y si supera la zona de 3.380 dólares podría volver sobre sus pasos y ganar posiciones por encima de los 1.408 dólares puntualmente, que es el máximo que tocó la semana anterior. Muy lejos todavía de los 3.500 dólares, no hay un clima que genere este tipo de movimientos. Normalmente el oro se mueve en forma violenta y no parece estar dada la escena para que llegue a los 3.500 dólares que tocó el día 22 de abril, justamente en uno de estos incidentes entre Trump y Powell, pero sí podría mantenerse por lo menos entre los 3.400 y 3.420 dólares que vemos como máximo de este movimiento. Hablamos siempre de la semana, no a largo plazo, hablamos del análisis semanal, y a la baja la zona de 3.300 dólares. Para que esto pase, bueno, el dólar debería volver a ganar posiciones, algo que no parece que vaya a suceder. Todo parece indicar que sí, las monedas principales encabezadas por el euro van a la zona de 1.1830, como todo parece indicar, el oro podría acercarse justamente a ese tope que vemos en la semana para 3.420 dólares. Desde lo fundamental, bueno, lógicamente el oro es un activo seguro, un activo de refugio que está siendo buscado por los inversores, está apoyado también en una baja importante de los rendimientos de los bonos de tesoro, que actualmente cotizan al 4.22. Claro, los bonos se han disparado y los rendimientos van a la baja, y esto favorece la posición del oro, del yen, del franco suizo, activos seguros que acompañan justamente este movimiento. Desde un punto de vista técnico, la onza de oro cotiza a 3.355 dólares con 80 centavos, con una tendencia alcista de gráfico diario y objetivos en 3.408 los máximos de la semana anterior. Luego la zona de 3.451 los máximos del día 16 de junio y por último los máximos históricos del día 22 de abril en 3.500 dólares. A la baja 3.310, la zona de 3.250 mínimos el día 30 de junio y 3.200 dólares, formando lo que puede ser un triángulo ascendente, por supuesto de continuación de tendencia, esta línea de tendencia que viene guiando el movimiento del metal en las últimas semanas, junto con este triángulo, esta línea bajista. En realidad podría tener un desenlace alcista, por supuesto al quiebre de la base superior de este triángulo, de este potencial triángulo en 3.410. Claro, el alcance de esta figura es muy alto, por ahora no está dentro de los cálculos, pero hay que considerarlo, y por supuesto la pendiente alcista que se mantiene muy estable. Claro, esta suerte de triángulo también generó que en momento pierda velocidad, porque en definitiva el precio está lateralizando en las últimas semanas con un perfil alcista muy marcado. Hay una demanda que está en equilibrio, no está muy alta, en el 52%, y un estocástico que brinda una señal alcista totalmente vigente. ¿Quebrará 3.410? Si lo hace, hay que prestar mucha atención a los movimientos alcistas del oro. Como mencionamos al principio, la plata y el platino son dos metales que tradicionalmente están vinculados a la producción, pero que también están actuando prácticamente los últimos meses desde la asunción de Donald Trump como activos seguros. La plata ha tenido un desempeño muy importante en los últimos meses, llegando a la zona de 39, superando los 39 dólares, ya casi en 40 dólares, un máximo que no tocaba desde 2011, y cotiza actualmente en 38,20, apuntando al alza. No parece preparada para buscar los 40 dólares, pero sí para mantenerse en estos niveles, entre la zona de 37,50 y unos 39,20, que sí podría buscar durante los próximos días. El platino, mucho más volátil, como es su
su costumbre, había tocado $1.485 en un máximo de 11 años, esto fue hace muy poquito, en el mes de julio, para caer más de $200 en muy pocos días y cotiza actualmente a $1.345, pero también apuntando al alza. Tal vez está un poquito más rezagado el platino respecto a la plata, pero también mantiene un alto perfil. En este caso, bueno, ya entrando en lo que refiere a su vínculo con la producción, depende mucho de los acuerdos que haya entre Estados Unidos y China. Si se mantienen acuerdos sustentables, justamente esta postergación de 90 días del acuerdo que se ha firmado en su hora en Suiza y refrendado en Londres, que bueno, ha tenido diversas postergaciones, está dando justamente este alivio a ambas economías, un impulso alcista a ambos metales. ¿Podrá sostenerse? Entendemos que sí, que todo parece dado para que la plata, como decíamos antes, busque los $39 y el platino puede acercarse, no superar, pero sí acercarse a los $1.400. Desde un costado técnico, la plata cotiza a $38,33 en la tendencia alcista de gráfico de día, con un primer objetivo ahí en la zona de 39,50, los máximos de 14 años que tocó el día 23 de julio, por encima del cual se ubica $40 y 40,80, niveles que nos toca, por supuesto, desde 2011. A la baja, 37,30, 36,30, 35,35 y la zona de los máximos del día 28 de marzo en la zona de 34,45, que se convierte en el soporte con varias líneas que están todavía vigentes. Hay una línea que por supuesto había sido vencida. Esta línea de velocidad es la que viene guiando ahora el movimiento alcista de la plata y tiene su próximo punto de apoyo en 37,25. Los indicadores siguen apuntando al alza. Hay una demanda del 55% por ahora sin dificultades, momento que también acelera en buena forma, casi en forma vertical, y en estocástico con una marcada señal alcista en conjunto anticipan ganancias adicionales para el metal durante los próximos días. En cuanto a platino, cotiza a $1.353 con 5 centavos ahora, hay una tendencia que otra vez se perfila al alza en el gráfico diario con objetivos en 1.377, 1.405 y 1.440 dólares máximos de los días 27 de junio y 2 de julio pasado. Lejos, muy lejos quedan los máximos de 11 años que tocó el día 18 de julio en 1.485 dólares. En la baja, 1.288, 1.262, 1.211 dólares, por supuesto, muy lejos de los niveles actuales. Este movimiento alcista deberá ser refrendado quebrando algunos niveles importantes, porque de otro modo podría convertirse en una figura bajista, pero todavía se mantiene en un sesgo alcista importante. El quiebre de esta figura, que podría convertirse en una cuña invertida de continuación de tendencia bajista de este movimiento bajista, cambiaría los planes del platino, para lo cual, bueno, si esto no sucede, deberá superar, medido con Fibonacci, el 61,8% de la baja anterior en la zona de 1.397 dólares, que está a 40 dólares del nivel actual. Así que a prestar atención a este nivel al alza y a este quiebre potencial en 1.323 a la baja. El clima de negocios ha mejorado en algún aspecto, teniendo en cuenta un probable acuerdo de paz en Europa del Este, y el gas natural está sintiendo el efecto de este probable acuerdo, todavía por supuesto no seguro. 2,77 el valor del gas en estos momentos, apuntando a la baja, y esto tiene que ver, bueno, justamente con una probable oferta de Europa del Este, que en los hechos, o por lo menos en la teoría, no existe, y que bueno, generaría por supuesto un suministro algo más normalizado en el futuro hacia Europa Occidental. Estamos por supuesto en el verano boreal, el calor es muy fuerte, el consumo residencial está en su nivel más bajo, pero el consumo industrial se mantiene estable, la economía europea en general se mantiene estable en estos últimos tiempos, y bueno, si nos volcamos hacia una de las puntas, podemos pensar que puede llegar a la zona de 2,50, 2,30 puntualmente, es un nivel de soporte importante para el gas, y a partir de ahí iniciar un ligero movimiento alcista. Como siempre lo mencionamos, una baja en el gas es un alivio para los bancos centrales que luchan contra la inflación o que intentan mantener una inflación cercana al 2%, y bueno, el hecho de que el gas
no esté tan caro, también influye positivamente en este sentido. Es una variable que está lejos del control de los bancos centrales, pero que pesa, por supuesto, a la hora de publicar la inflación. Por ahora, 2,50 el mínimo, 3,15 el máximo para los próximos días. Desde un punto de vista técnico, el gas natural cotiza a $2,77 y una tendencia bajista de gráfico, en este caso de 4 horas, con soportes en 2,72, 2,62 y 2,49 y 2,50, niveles que no toca desde varios meses atrás. En dirección alcista, superado este nivel muy cercano de 2,85, aparece 2,98, 3,15, los máximos del día 7 de este mes, y $3,30. Los indicadores siguen apuntando a la baja, con una demanda cercana a la zona de sobreventa, pero todavía sin tocarla. Hay un 34% de demanda con momento que se mantiene por debajo de su línea media, generando una suerte de divergencia entre su línea y la curva de precios, lo cual de alguna forma anticipa una ligera recuperación del precio, y un estocástico que también mantiene una señal bajista importante que por ahora limita las chances alcistas del gas. Un quiebre de esta corta línea de tendencia sí podría generar un cambio de dirección. Por supuesto, deberá superar 2,82 para dirigirse en ese caso a 2,95, $3 en las próximas sesiones. Y esto es todo por el momento. Te esperamos como todos los días con nuestros compañeros de equipo, con Rodrigo, con Verónica, hablando de Forex, de acciones, de índices bursátiles. Y por nuestra parte, volvemos con más materias primas el próximo jueves. No olvides suscribirte a nuestro canal. Y como siempre, muchas gracias por ver Pulso de Mercado.